Dicen que el sonido no muere, que lo que alguna vez fue dicho queda vibrando en rincones donde el tiempo no respira. Me llamo Elías Méndez y me dedico a buscar esas voces, no por morbo, no por ciencia, por una necesidad que no sabría nombrar. Pero a veces encontrar la voz implica cruzar al lugar de donde proviene, y ese lugar no siempre quiere ser visitado. Desde hace años viajo tras la huella de lo inaudible, persiguiendo ecos imposibles. Cada sitio que visito deja una marca, cada psicofonía me acerca a una verdad incompleta. Y solo ahora empiezo a comprender que todo lo registrado forma parte de una sola voz. Esta es la crónica de mis últimos hallazgos. Y quizás de mi última grabación. Todo comenzó en Moldavia, un monasterio subterráneo sellado desde los años 40. Una red de túneles donde se decía que los nazis habían probado tecnología acústica basada en resonancia psíquica. Me infiltré con un guía local. Llevaba mi grabadora EVP de banda ancha. Lo primero que captamos no fue una voz, fue un suspiro prolongado, como si alguien exhalara desde otra realidad. Esa misma noche, en la habitación del hotel, la grabadora se encendió sola. Reprodujo el suspiro, pero esta vez acompañado de una palabra en rumano: ajutor, ayuda. Mi guía desapareció esa noche. Lo que no mencioné en su momento fue el zumbido, un zumbido persistente que se coló en todas las grabaciones desde entonces, como si algo hubiese pasado conmigo al otro lado del suspiro. En Hidalgo, bajé a una gruta donde decían que nadie podía dormir sin escuchar voces. Acompañado por un chamán, iniciamos el descenso. Las paredes sudaban, literalmente como si la piedra llorara. Las psicofonías aquí eran distintas, no eran voces humanas, eran carcajadas, pero ahogadas, distorsionadas, como si una criatura intentara imitar la risa sin saber por qué la gente ríe. El chamán me prohibió reproducirlas después del atardecer. Desobedecí. Esa noche soñé con un cuerpo que salía de la piedra, compuesto de bocas, solo de bocas. Una de esas bocas pronunció el nombre del monasterio moldavo. No lo había dicho en voz alta. Desde entonces empezaba a ver un patrón. En Nepal, un monje me habló de los basureros espirituales, planos del más allá donde se acumulan los fragmentos de almas, las memorias abortadas, las ideas no aceptadas por el universo, usando cánticos antiguos y una técnica de privación sensorial. Accedí al primero. Durante el trance grabé. Y al revisar encontré más de una docena de voces. Algunas me llamaban por mi nombre, otras me acusaban. Una voz de una niña decía: no debiste venir, no eres basura. Pero ya estás aquí. Desde entonces oigo esa voz cada vez que abro una grabación nueva.
aunque no estaba ahí originalmente, y entre los susurros otro sonido, el zumbido. Más fuerte, más presente, no me abandonó jamás. En el Báltico, abordé un tren que ya no figura en los horarios, solo viaja de noche y solo alguno lo encuentra. Me habían contado que en la tercera estación subterránea, si uno pone una grabadora bajo el asiento, se oye la voz de quien murió en la ciudad donde uno nació. Puse la grabadora y dormí, y al despertar no recordaba mi nombre. En el archivo, una mujer cantaba mi canción de cuna, pero en un idioma que no existe. Al fondo, apenas perceptible, la risa distorsionada de la cueva, el zumbido del monasterio, la voz de la niña, todo se unía. Todas las rutas llevaban al mismo archivo imposible. En Japón, investigué un santuario oculto entre las montañas. Solo los sordos eran permitidos como monjes. Creían que el sonido era una corrupción del alma y que las palabras eran puertas mal cerradas. Ahí grabé la psicofonía más aterradora, una voz que no tiene ritmo humano, no respira, no se detiene, habla en una lengua que revuelve el estómago al oírla, como si el cerebro supiera que esas sílabas no deberían estar ahí. Tras reproducirla, estuve 3 días sin poder dormir. Sentía que algo caminaba a mi alrededor, hablándome desde dentro de mi oído. Y al final del registro se escucha claramente: Archivo 072, acceso inminente. En casa comencé a ordenar las grabaciones, pero algunas habían cambiado. Voces nuevas aparecían donde antes solo había ruido blanco. Una decía: no estás editando. Otra: queremos ser oídas tal como fuimos. Las psicofonías estaban mutando. Algunas se reproducían en dispositivos desconectados. Una voz, la de mi madre, muerta hace 12 años, me llamó desde el teléfono fijo. La llamada duró 7 segundos. Dijo: no entres al archivo 072. Yo ya había escuchado el archivo 072. Era el único donde la voz que hablaba era la mía, diciendo cosas que nunca dije, y al fondo el zumbido. No fue hasta revisar mis notas antiguas que entendí. Todo formaba parte de un solo constructo, una tulpa, no creada por un monje tibetano, sino por la acumulación de todas las voces, todos los miedos, todas las grabaciones. La tulpa se nutría del eco y ahora vivía en las frecuencias en cada rincón donde la realidad pierde densidad. Era un ente, era una red, y yo era su narrador. El archivo 072 contenía las instrucciones de su formación. Mis viajes no fueron azarosos. Cada sitio me guiaba al siguiente, como si la tulpa me usara para expandirse. Decidí dejarlo, quemar los discos, formatear, pero las grabaciones siguen apareciendo.
en nubes donde nunca las subí, en canales de YouTube que nunca creé. Un archivo nuevo llegó hoy, titulado fin001.wap. Lo reproduje, era yo, narrando esta historia hasta el final, pero con un epílogo que no recuerdo haber grabado. La voz dice: Elías no está, pero su eco sí. Tú que lo escuchaste, ya formas parte del archivo, ya formas parte de mí. Ahora grabo en secreto, no para compartir, para mantener el eco bajo control. Si dejo de grabar, las voces se manifiestan por otros medios: espejos empañados, bocinas apagadas, palabras susurradas en labios dormidos. Te lo advierto, escucharme no es una buena idea. Ahora formas parte del patrón. Quizá pronto tú también grabes algo y descubras que quien habla no eres tú, sino el rincón sórdido que te observa desde el otro lado del sonido. Porque hay psicofonías que no vienen del más allá, sino del más adentro. Y si sigues, el eco llegará al zumbido. Y si escuchas el zumbido, ya no podrás volver.